Energía transportada por onda. Primero, si se acuerdan, la última vez hablamos que la energía de una onda, la energía de una onda era esta. Esta era la fórmula de energía de una onda. Pero nosotros vamos a hablar de lo que es la energía transportada por una onda. ¿Y por dónde se puede transportar? Se puede transportar por diferentes conductos. El aire, un metal, se puede transportar a través de algo, porque las ondas, el sol, cuando entra por la ventana, ¿verdad?, de cristal, entonces, esos son ondas luminosas y atraviesa el cristal. Por eso es que el cristal se calienta. Entonces, también hay ondas, energía transportada por onda a través de un material. Entonces, esta es la fórmula de la energía. Pero sabemos esto de antes también, de que la K aquí es igual a 4pi cuadrado por m por f cuadrado. Eso lo vimos en el primer tema. Eso lo vimos en el primer tema también. Entonces, lo que se hizo aquí fue que la K se sustituye. Bueno, se sustituye. Lo voy a sustituir para que ustedes vean. Medio. Y la K se pone 4pi cuadrado mf cuadrado por a cuadrado. Entonces, ese 2 que ustedes ven ahí se divide con el 4 y le queda un 2. Entonces, por eso es que sale esto. Esto va a ser igual a 2pi cuadrado por m por f cuadrado por a cuadrado, que es lo mismo que yo tengo aquí arriba. ¿Verdad? Entonces, esa formulita que está ahí, esta que yo encontré al final, esa es la fórmula de energía transportada por onda. Y esa fórmula, energía transportada esa fórmula va a depender de la masa de la partícula, de la frecuencia como lleva y de la amplitud de la onda, ¿verdad? Eso es la fórmula, pero esa fórmula generalmente la vamos a utilizar después. Entonces aquí tenemos un gráfico que representa la energía a través de un objeto, de un material. Y ese material puede ser el cristal, el vidrio, ¿verdad? Puede ser concreto, puede ser lo que sea. Lo importante es que aquí, si ustedes se dan cuenta, la onda recorre a través del material y sale por ahí. Entonces, aquí ustedes van a tener una longitud que se representa como velocidad por tiempo. O sea, se sacó de velocidad igual a longitud entre tiempo. Y aquí ustedes tienen una superficie aquí de este lado. Yes. Entonces, esto va a depender de
la superficie por donde atraviesa la onda y la longitud que tiene esa superficie, porque si ustedes se dan cuenta, hay cristales que son térmicos que ayudan a que el calor no entre, y eso tiene que ver también por el grosor del cristal, ¿verdad? También con el material que se hace, pero también tiene que ver con el grosor. Entonces, para yo buscar una fórmula que me ayude a saber qué energía la onda está atravesando ese material que está aquí, entonces yo tengo que tratar de que esa fórmula, ¿verdad? Esta fórmula que está aquí, esa fórmula dependa de esa longitud y de esa superficie. ¿Y cómo yo lo hago? Bueno, fácil. Yo voy a tratar de que esa masa que esté aquí, esa masa que está ahí, la voy a transformar. ¿En qué? La voy a transformar en densidad por volumen, porque esa es una formulita de la masa. Esto es densidad, y esta V grande no es velocidad, oyeron, esa es una V grande. Esto es volumen. Si multiplican densidad por volumen, le va a dar eso. Ok, ya Angelita aquí. Entonces, ¿a qué igual volumen? Oh, el volumen es igual a superficie por longitud, porque recuerden que si yo tengo un cubo, vamos a suponer, tengo un cubo. Para yo buscar el volumen de ese cubo, yo tengo que multiplicar las dimensiones, ¿verdad? Ancho, largo y altura. Y el ancho y la altura representa la superficie, que es esta. Y el largo representa lo otro. Entonces el volumen es igual a superficie por longitud, que es esto, ¿verdad? Es el volumen. Y luego sustituimos lo que es la longitud por velocidad por tiempo. Mírala aquí. Longitud igual a velocidad por tiempo, porque necesito esa velocidad de esa onda. Entonces eso significa que la masa es igual. Voy a poner aquí. La masa es igual a densidad por superficie por velocidad por tiempo. Entonces, lo que se hace es una sustitución. Esta fórmula que está aquí es la misma que tengo aquí arriba. Lo que ocurre es que este pedacito de aquí es la masa. Ese pedacito de aquí es la masa. Entonces, yo lo que hice fue que en vez de poner masa, puse lo que vale la masa, que es densidad por... Entonces, esta fórmula que está aquí es la fórmula que se llama ecuación energía onda a través de una superficie. Ok, a través de una superficie. Entonces, ahí tengo otra ecuación. O sea, esta ecuación de aquí arriba es una ecuación general para energía transportada por onda. Pero esta ecuación que está aquí es una ecuación específica para ondas que atraviesan una superficie. Más o menos. Más o menos por ahí. Entonces, aquí tenemos lo que es la potencia en ondas, ¿verdad? En ondas, porque recuérdense que hay una potencia mecánica, pero la potencia mecánica es igual a trabajo sobre tiempo. Y esto es energía entre tiempo, que es lo mismo, porque la energía es Joule y el trabajo también es Joule. Entonces, aquí lo que se hizo fue que se tomó esta fórmula que está aquí, la fórmula, la última que yo encontré, y se divide entre el tiempo. Y lo que hace es que el tiempo se elimina. O sea, esta es la fórmula original.
Esa es la fórmula original. Todo lo que se hace es que ese tiempo que está aquí abajo se elimina con este tiempo de aquí. Y me queda esta fórmula. Esta fórmula es para buscar la potencia en una onda. O sea, la potencia que lleva una onda, no es una onda. La potencia que lleva una onda. Y esto que está aquí es otra fórmula que es para la intensidad de onda. Intensidad. Intensidad de una onda. Y esto es potencia entre superficie. O sea, esta misma fórmula que ustedes ven aquí se toma, ¿verdad? Esta misma que está aquí. La voy a poner. Esta misma se toma. Voy a ponerle un segundo. Y lo que hago es que elimino la superficie con la superficie y va a quedar eso. Esto es para la intensidad. Entonces ahí están las diferentes fórmulas que vamos a utilizar. Bueno, un poquito desordenado, pero más o menos. Esta fórmula es para la potencia, esta fórmula es para la intensidad, esta fórmula de aquí es para energía que se transporta a través de un objeto, de un material. Y esta fórmula es general, esta es general, esta en general. Ok. Entonces, voy a comenzar a hacer un ejercicio. Este ejercicio tiene más o menos una pequeña complicación. Ustedes ven que yo puse una fórmula aquí, pero en realidad fue para no perderme. En realidad es un poquito, pero yo la voy a hacer un poquito más sencillo. Yo lo puse ahí, pero lo voy a hacer más sencillo. Primero, miren, aquí dice, un pequeño alambre de acero de 1 milímetro, ¿verdad? Significa milímetro, de diámetro, se conecta a un oscilador y está bajo una tensión de 7.5 newton. O sea, hay una tensión. La frecuencia es de 60 Hz. Bueno, déjame ir copiando los valores, ¿verdad? Primero me dice que el diámetro es de 1 milímetro. O sea que sería igual a 0.001 metro. Sería 1 sobre 1000. Okay. Después dice, se conecta un oscilador con una tensión. Aquí tenemos una tensión, FT, fuerza de tensión, ¿verdad? FT. Es igual a 7.5. Después dice, la frecuencia es de 60 Hz, o sea, F es 60 Hz. Y se observa que la amplitud de la onda en el alambre es de 0.5 centímetros, o sea, la A es igual a 0.5 centímetros. Es lo mismo que 0.005 metros. Lo transformé de una vez. Dice, solamente vamos en la. Dice, ¿cuál es la salida de potencial del oscilador? Suponiendo que la onda no se refleja. O sea, salida de potencial, eso significa potencia. O sea, la P. ¿Cuál es la P? Entonces, aquí tenemos la fórmula de la potencia. La que es esta que está aquí abajo. La tenemos ahí. Pero vamos a verificar cuáles variables tenemos y cuáles no tenemos. Primero, la densidad no la tenemos, pero la podemos encontrar sabiendo cuál es el material que está, el material que está recorriendo la onda. Y si ustedes se dan cuenta, el material es el acero, ¿verdad? Significa que yo tengo que buscar, no la tengo, pero la voy a buscar.
yo tengo que buscar la densidad del acero. Lo voy a buscar ahora. La voy a buscar un rato. Okay. Entonces, después dice, la S es la superficie, ¿verdad? Que no tenemos todavía. No tenemos. Así que la superficie no la tenemos, pero la podemos buscar con esto. La podemos buscar con esto. ¿Por qué? Porque el alambre es circular aquí me están dando un diámetro. Y la superficie que yo tengo que buscar es la transversal. O sea que la superficie va a ser igual a el área de una circunferencia, que es pi cuadrado, el radio cuadrado. Okay, eso lo vamos a buscar. Después, la V, la velocidad, no la tenemos. Pero si ustedes se dan cuenta que hay una fórmula de la velocidad que ya nosotros hemos usado, que es esta. Aquí hay una fórmula de la velocidad. O sea que la velocidad va a ser igual a raíz de Ft sobre densidad por superficie. ¿Verdad? Y luego tenemos la frecuencia y la amplitud, que sí la tenemos, ¿verdad? Mírenla aquí, frecuencia y amplitud. Okay. Vamos entonces más o menos a encontrar lo que queremos. Vamos a ver. Primero. Primero ponemos la fórmula. Vamos a poner la fórmula. 2 por pi cuadrado por P por S por V por F cuadrado por A cuadrado. Ok. Entonces, después ponemos, bueno, lo voy a poner aquí abajo. 2 por pi cuadrado. Entonces, la densidad del acero, lo voy a buscar aquí en internet. Lo tengo que buscar en kilogramos sobre metro cúbico para que no haya problema con la conversión, ¿verdad? Lo voy a buscar en kilogramos metro cúbico. Densidad acero, kilogramos metro cúbico. Claro, hay tablitas también. Lo que pasa que en el libro no está. Ok, mírenlo ahí. Acero. Bueno, aquí hay varios. Vamos a poner este. Bueno, no hay tanta diferencia. 7.860. El acero. Voy a poner. Ok, espérate. Angeli creo que... No, está aquí ella. Entonces, déjenme ponerlo otra vez. Aquí es 7.860 kilogramos sobre metro cúbico. Claro, entonces lo voy a poner aquí. Sí, no, en otro color. 7.860 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, la S es superficie. Y se acuerdan que superficie, yo puse aquí que era pi por radio cuadrado. Entonces sería pi elevado. Entonces, el radio cuadrado, ¿se acuerdan que el radio es igual a diámetro entre 2? O sea, la mitad del diámetro. O sea, que yo tengo que poner aquí 0.001 metro entre 2, ¿verdad? Al cuadrado.
Entonces, en la calculadora, le voy a dar la calculadora. Voy a poner entre paréntesis 0.001 entre 2 al cuadrado y después lo multiplico por pi. Eso me da 7.8 por 10 a la menos 7. Un numerito chiquitito. Y así mismo lo voy a poner aquí, pero no con el menos, no con el menos 7. Lo voy a poner con todos sus ceros. 0.0, 0, 0, 0, 0, 0. O sea, tengo que poner 6 espacios al 7. 78. Eso es superficie, eso es metro cuadrado. Eso es superficie. Entonces, después va velocidad. ¿A qué igual velocidad? Mírenla aquí. Velocidad es igual a raíz de Ft, que es 7.5 newton, entre densidad, que es 7.860, por 7.8 por 10 a la menos 7. O sea, yo voy a buscar esa velocidad de una vez para ponerla, ¿verdad? Entonces, voy a ponerlo aquí en mi calculadora. Voy a poner 7.5 entre, después pongo el paréntesis, 7.860 por 0.0000078. Me dio 1.223. Y a eso le saco raíz cuadrada. Me da 34.9. 4 metros sobre 6. Entonces, ese 34.9 lo voy a poner aquí. 24.9. Voy a ir señalando lo que yo voy haciendo. Esto es esto. Esto es esto. Y esta velocidad es esto. Entonces solamente tengo que poner la frecuencia, que es 60 Hz. Y lo otro es la amplitud. Bueno, está al cuadrado. Y la amplitud, que es... Déjame poner un poquito más. La amplitud es 0.005 al cuadrado. Entonces ahora yo lo que hago es que multiplico todo eso, ¿verdad? En mi calculadora voy a poner todo eso multiplicado. Muchos números, muchas cosas, pero voy a hacer 2 por pi al cuadrado por 7.860 por 0.0000078 por 34.9 por 60 al cuadrado y por 0.005 al cuadrado. Y eso me dio 0.38. Y aquí la frecuencia se mide en watts, igualito como la potencia mecánica y la potencia eléctrica. Watts. Y ahí tengo mi potencia. Un poquito lioso la fórmula, pero el problema fue que tenía que buscar velocidad y tenía que buscar superficie, pero no siempre me lo van a dar así, ¿verdad? Pero es más o menos así. Primero lo voy a tirar por el grupo y si hay alguna pregunta de algo que están confundidos, lo pueden decir ahora mientras yo lo voy tirando al grupo.
Vamos a ver. ¿Alguna pregunta ahí? Como le digo, las fórmulas son un poquito incómodas, pero lo importante es que las fórmulas están ahí. Las fórmulas están ahí. Y en los ejercicios, si ustedes se dan cuenta, yo le he puesto fórmulas. O sea, en el encabezado de los ejercicios de la práctica, de los cuestionarios, yo le he puesto fórmulas. Ustedes, solamente utilizando la fórmula, ustedes pueden llegar a resultados. Déjenme... Junio. Ok. Bien, si no hay preguntas, voy a seguir con la otra parte. Ok, la otra parte son las ondas sísmicas. Esta parte no es tan difícil, no es tan difícil. Entonces, las ondas sísmicas, primero comenzamos con lo que es la intensidad. Esta formulita está en el otro ejercicio. O sea, aquí, la intensidad, mírala ahí. Pero, la intensidad es potencia entre superficie. Y las ondas sísmicas se trabajan en esferas porque las ondas sísmicas se dan aquí en la Tierra y la Tierra es una esfera. Significa que esta superficie que está aquí es la superficie de una esfera. Superficie de una esfera. Superficie de una esfera, ¿verdad? Entonces, esta es la fórmula de la superficie de una esfera. Bien, entonces significa que yo puedo tener mi fórmula de esta forma, pero también la puedo tener así, miren. No, la necesito tenerla así, porque así es que trabaja las ondas sísmicas. Entonces, aquí abajo lo que tenemos es una comparación entre intensidades. ¿Cuál intensidades? Intensidad de una... bueno, déjenme ponérselo aquí. Entonces, intensidad igual a P sobre 4i radio cuadrado. Pero ¿qué ocurre? Que si nosotros tenemos una onda, vamos a suponer que va saliendo de aquí hasta, ¿verdad? Hasta llegar hasta aquí arriba. Y si nosotros tomamos un punto y después tomamos otro, podemos comparar esas intensidades. Yo le puedo llamar intensidad 1 y esta yo lo puedo llamar intensidad 2. Así en realidad es que se miden las intensidades de las ondas, así es que se sabe cuándo un terremoto es de tanta magnitud, porque hay sensores que están a una distancia, una profundidad, y hay sensores que están sobre la Tierra, y así comparan las ondas, cómo vienen y cómo van, y así es que predicen los terremotos. Entonces, esta onda, la I1, va a tener un radio 1. Y si yo tengo una onda 2, una I2, que diga, una I2, yo voy a tener un radio 2. Pero estamos hablando de la misma onda, ¿oyeron? Lo que ocurre es que esto de radio 1 y radio 2 significa en puntos diferentes. Entonces, esto lo que me ayuda a mí es a comparar las intensidades de la onda, la intensidad. Un ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Aquí dice, la intensidad de una onda sísmica P que viaja a través de la Tierra y se detecta a kilómetros de la fuente.
es de 1 por 10 a la 6 watts sobre metro cuadrado. Esa es la medida de la intensidad. Watts sobre metros cuadrados. Porque aquí tenemos watts en potencia y aquí tenemos metro cuadrado. Y aquí era joule y aquí tenemos segundo. Entonces significa que el 100 kilómetros representa el radio 1 y el 400 que está aquí representa el radio 2. Aquí dice, ¿cuál es la intensidad de la onda si se detecta a 400 kilómetros? Es bien fácil, bien fácil. ¿Cómo yo hago? Ok, comparo intensidades. Intensidad 1 igual a intensidad 2. Yo voy a comparar intensidades para buscar el valor de la intensidad de la intensidad. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí no. Aquí yo no voy a comparar intensidades. Me disculpa. Aquí yo lo que tengo que encontrar, primero, yo lo que tengo que encontrar es esta P. Porque la intensidad 2, esta, es la que yo voy a encontrar. Entonces, yo tengo el radio. Mírenlo aquí, este. Pero la P yo no la tengo. Pero como esta P y esta P son la misma, es una misma onda, entonces yo tengo que encontrar la P. Entonces tengo que despejar la P. Sería igual a P igual. Entonces, esto que está dividiendo lo paso multiplicando. Y 1 por 4 por pi por radio cuadrado. 1, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo la I1, ¿a qué es igual I1? I1 es igual a 1 por 10 a la 6, mírenlo ahí arriba, watts sobre metro cuadrado, por 4 por pi por radio 1 al cuadrado, que es 100. Sería 100 metros cuadrados al cuadrado. No, 100 metros al cuadrado. $100 metros al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, ahí el metro se va con el metro porque este está al cuadrado, este va a estar al cuadrado, y me va a quedar solamente watts. Entonces, ahí multiplico 1 por 10 a la 6, eso es 1.000.000, ¿verdad? Porque 10 a la 6 o 100.000. 10 elevado a la 6. Eso da 1.000.000. Sí, 1.000.000 por 4 por pi por 100 al cuadrado. Esto da 1.25 por 10 a la 11 watts. O sea, es una cantidad grandísima. Entonces, ahora, eso que está ahí, ahora yo lo que voy a hacer es que voy a sustituir esto en la potencia, ¿verdad? Porque esto es potencia. Voy a sustituirlo aquí. Entonces, pongo 1.25 por 10 a la 11 watts entre 4 por pi por radio cuadrado, pero este es el 2, ¿verdad? Que es 400. Sería 400. Pero que fue kilómetro. Yo puse metro. Mucha, no me fijé. Esto es kilómetro. Esto debería ser metro. Esto sería entonces 100.000. 100.000 metros. Concha, voy a tener que cambiar esto. Por eso fue que me dio muy grande. 100.000 metros. 100. Me va a dar más grande ahora.
Déjenme calcularlo otra vez. $1.58 por 10 a la 22. Son grandísimos. $1.58 por 10 a la 22. Entonces, eso va aquí arriba. $1.58 por 10 a la 22. Muy bien. Entonces, estos 400 no son 400, son 400.000. Estos son 400.000 metros y esto es cuadrado. Ok, ahora sí. Entonces, voy a resolver primero abajo. 4 por pi por pi por 400.000 al cuadrado. Eso da 2, esto da 1.58 arriba, ¿verdad? Entre 2 por 10 a 12. Esto es metro cuadrado. Entonces ahora voy a dividir todo eso que está ahí. 1.58 entre 2. Eso da 0.79 por 10 a la 10. Watt sobre metro. Entonces yo voy a convertirlo. Voy a poner 7.9 por 10. Si lo muevo a la derecha, el punto, significa que se resta aquí a la 9. Y ahí tengo la intensidad. Ahí está la intensidad. Y si se dan cuenta, la intensidad fue mayor, mucho mayor, con relación a la que estaba en 100 kilómetros. ¿Por qué? Porque la onda va cogiendo potencia mientras va recorriendo. Mientras más profundo comienza el terremoto, más problemático va a ser. Por eso es que los radares detectan las ondas sísmicas y se dan cuenta cuándo es un terremoto, cuándo no. ¿Por qué? Porque los sensores que están más para abajo, si detectan una onda tanto, eso se calcula cuando va a salir, cuando va a llegar a la Tierra, y más o menos por ahí es que se calcula. Ok, y también dependiendo de la profundidad, es que se dan cuenta si el terremoto va a ser devastador o no.